se les pide hacer un circuito RC. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un circuito RC? Circuito formado por una resistencia eléctrica y un condensador. Exactamente, una resistencia y un condensador, así tal cual. Este circuito, que seguramente lo han visto en la materia de circuitos eléctricos 2, es muy utilizado para comprender lo que son las ecuaciones diferenciales aplicados a circuitos eléctricos, ¿bien? Pero a nivel de aplicación, este circuito es el que da origen a circuitos de temporización, ¿bien? Que es el famoso RC. El RC tiene una constante de tiempo que se llama constante de tiempo tau. ¿Sí lo recuerdan? La constante de tiempo tau. Em, no, esto, no, no. ¿No? Bueno, ok, no importa. Entonces vamos a aclarar esa duda aquí. El tau es un tiempo como cualquier otro, ¿ok? Puede durar 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos. Digamos que esta constante de tiempo, que es como una especie de cronómetro, es única para cada circuito RC, ¿bien? Y depende únicamente de sus componentes. Entonces, si esta resistencia es de 10K y esta de 1 microfaradio, va a tener un tau específico, por ejemplo, de 10 segundos. Si esta resistencia le bajamos el valor, entonces ahora el valor del tau va a ser de 5 segundos, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que explica o dice el tau? El tau va a ser el tiempo en el que este condensador, que está aquí, va a tardar en cargarse al voltaje de alimentación. ¿Bien? Eso es el tau. Entonces, si el tau es de 5 segundos, el condensador va a tardar 5 segundos en cargarse al 70% o básicamente casi al pleno de su capacidad total. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Directa a 1 milifarado. Ok. Bien, entonces fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a activar el circuito. Bien, bajamos esta temporización. Aquí está. Ok. Bien, entonces, cuando activo este switch, inmediatamente el voltaje empieza a cargarse en el condensador. Y el voltaje que está de la fuente empieza a aparecer en el condensador cada vez más y más y más y más. ¿Bien? Por eso es que lo vemos cargándose. Hasta que llega un momento en que él se estabiliza a la fuente de tensión, que en este caso es de 5 voltios. Ahora, cuando desconecto el switch, el condensador permanece cargado. Bien, él tiene 5 voltios almacenados. Porque sabemos que el condensador actúa, digámoslo así, como una pila cuando está cargado. Bien, cuando le damos al otro switch, fíjense que se activa este otro circuito en donde el condensador se va a descargar hacia esta resistencia. Y justamente eso es lo que va a pasar. Cuando le damos a este botón, inmediatamente el voltaje empieza a bajar. ¿Bien? Esto es un circuito RC. Ahora, el tiempo en el que tarda en cargarse y descargarse se le llama tau. Bien, eso es el fundamento del circuito RC. Pero como se pueden dar cuenta, es un poquito complejo verlo a nivel de osciloscopio, ¿sí? Porque hay que estar presionando botones, quitándolos, ajustando el tiempo. Entonces vamos a utilizar este módulo que es el módulo de frecuencia, ¿sí? Que esto es lo importante que tienen que saber para la actividad. El módulo de frecuencia se utiliza aquí en la barra izquierda de herramientas, donde dice Graph Mode. ¿Lo ven? Le damos aquí, ¿bien? Y aquí tenemos a nuestra disposición un montón de gráficas distintas, ¿bien? Analógicas, para ver, por supuesto, gráficas analógicas, digitales, para ver gráficas digitales, para ver frecuencias, también tenemos para hacer análisis de Fourier, para ver gráficas de audio, y otro muy importante es el de gráficas interactivas, ¿bien? Por ahora vamos a ver el gráfico analógico para que lo conozcan. Entonces, atención como tienen que ser aquí. Lo primero es que selecciona aquí la gráfica que ustedes quieren, en este caso la analógica. Una vez hecho esto, le dan clic a la pantalla y sin dejar de presionar el clic, arrastran el cursor por la pantalla hasta obtener el tamaño que ustedes quieren de su gráfica. En este caso vamos a dejarla aquí y soltamos el cursor. Y aquí inmediatamente se nos abre la gráfica de nuestra simulación. Bien, ahora, ¿cómo hago para traspolar los datos de este circuito, en este caso de voltaje, a esta gráfica? Voy a irme aquí en la barra izquierda de herramientas y voy a ir aquí donde dice voltaje probe mode, ¿sí? Que es un punto de prueba de voltaje. ¿Vieron donde cliqué, no? Importante porque esto luego lo Sí, van a repetir ustedes. Entonces, aquí lo tengo. ¿El voltaje se mide cómo? ¿En paralelo o en serie? paralelo. En paralelo, ¿ok? Entonces tengo que ponerlo en paralelo. No lo voy a pegar directamente al cable, sino que tengo que ponerlo afuera del circuito y luego sí lo conecto. ¿Bien? Y si se fijan, ¿qué es lo que me va a hacer este? Si le doy clic a la simulación, este me va a decir cuánto voltaje hay en el condensador, ¿sí? Fíjense aquí como que se va cargando y luego también lo puedo ir descargando. Bien, es como un tester, pero aplicado a el módulo de frecuencia, como ya lo vamos a ver ahora. Entonces, voy a agarrar este punto y lo voy a colocar aquí. Bien, lo tomo, lo arrastro y lo suelto en la gráfica. Bien, y si se ven, el nombre de este señor que se llama com apareció aquí también. ¿Ok? Entonces es importante que tengan eso ahí. A partir de estos pasos que acabo de hacer, entonces, los datos que me extrae este voltaje de prueba van a aparecer ahora en la gráfica. Ahora, ¿cómo hago para que la gráfica se active y yo la pueda visualizar? Entonces, lo que tengo que hacer es primero, le doy clic, fíjense que estoy con la simulación detenida, ¿no? Entonces, con la simulación parada, voy a darle clic a la gráfica una sola vez. Y cuando ya la tenga seleccionada, voy a darle clic a la barra espaciadora, bien, del teclado. Y automáticamente
aquí se activó la gráfica, ¿lo ven? Entonces, como tal, el módulo gráfico no necesita que la simulación se lleve a cabo, sino que nada más le basta con activarse, con seleccionar y darle la barra espaciadora, digamos. Yo tengo una preguntita. Uso el que te he mirado como con, ajá, en paralelo, el cual se va a medir lo que es la señal el tipo de carga del condensador y de descarga, ok, lo puso ahí en paralelo. Luego eso lo arrastró a la gráfica, ¿cierto? Sí, correcto. Correcto. Eso es lo que Ok. tienen que hacer. Entonces ya saben, o sea, primero ponen la gráfica seleccionando aquí, ¿bien? Luego ponen el probador de voltaje en paralelo donde tienen que medir y luego simplemente lo seleccionan, ¿verdad? Lo agarran y lo arrastran, por decirlo así, ¿bien? Sin soltar el ratón. Y una vez estén en el centro de la gráfica, ahí lo sueltan, ¿bien? Y automáticamente va a estar el voltaje allí, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, aquí, luego, para simular la gráfica, selecciono la gráfica y le doy barra espaciadora. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, si se fijan, aquí se ve el condensador, pero no se ve como tal la carga. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces voy a irme, clic derecho, editar propiedades de la gráfica. ¿Bien? De la gráfica. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Lo primero, esta pestaña que dice solución inicial DC o solución inicial en continua, que está marcada, las vamos a desmarcar, ¿ok? Esta tiene que estar desmarcada para yo poder ver la gráfica desde el principio, ¿bien? Entonces, esto tiene que estar sin el check. Y lo segundo que vamos a hacer es, vamos a hacer un muestreo de tiempo grande para poder observarlo. Vamos a ponerlo de 0 a 100, ¿bien? Segundos, ahí lo voy a poder visualizar mejor. Le voy a dar OK. Y una vez ya tengo estos parámetros de la gráfica realizados, voy a darle otra vez barra espaciadora, ¿cierto? Selecciono y barra espaciadora para actualizar la gráfica. Entonces voy a realizarlo aquí. Esperamos a que compile el Proteus. Ahí está. ¿Ven? Y fíjense que aquí, ¿qué ven? La carga del condensador, ¿cierto? ¿Se observa? Ojo a los parámetros que edité, ¿no? Primero, el tiempo de parada, 100 o simplemente 1000, el que sea un tiempo amplio para que lo puedan visualizar, ¿bien? Y lo segundo, este es el más importante, esta casilla tiene que estar desmarcada, ¿ok? La solución inicial DC tiene que estar desmarcada. Y le doy OK, ¿bien? Ahora, ¿cómo hago para visualizar mejor esta gráfica? Ajá, entonces vamos ahora a verlo más grande. Vamos a ir aquí donde dice Maximize, ¿cierto? ¿Qué va a hacer qué? Maximizar la pantalla. Y aquí veo la gráfica mucho más grande, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tengo la gráfica, la puedo visualizar, se ve bastante bien. Si yo quiero saber el voltaje específico, pues le doy clic a la pantalla y fíjense que puedo ver directamente el tiempo. Allá ven que dice time, ¿cierto? 15.8, 16, 18, 19, ¿sí? Ese es el tiempo, naturalmente. Y a la derecha, donde dice com, ¿lo ven? Entre paréntesis, por aquí, me dice pues el voltaje de carga, ¿ven? Entonces es como una gráfica normal. Aquí veo, entonces, carga del condensador hasta que llega a 5 voltios. ¿Sí? Sí. Sí, ya lo veo. Com, ¿no? Entonces, Sí, com es este, la derecha, que es el voltaje. Y el de aquí es el tiempo que tarda. Entonces, fíjense, a medida que pasa el tiempo, el condensador, el voltaje en el condensador va llegando a VCC, ¿cierto? O sea, el voltaje de suministro que es 5 voltios. ¿Bien? Ok. Eso es lo que tienen que hacer para para la gráfica o sea, la primera parte de la actividad. Sin embargo, voy a mostrarles algo bastante interesante que les va a ser muy útil cuando ya simulan otros circuitos de mayor complejidad. Y es esta gráfica que se llama interactiva. ¿La ven? Ya vimos la analógica. Esa es la que yo necesito para la actividad. Pero la interactiva es muy interesante por lo que van a ver. La interactiva es otro tipo de gráfica, pero me permite simular a tiempo real. ¿Ok? Vamos a ponerle de 0 a 10 segundos. Nuevamente desmarcamos la casilla de DC. Vamos a agarrarla aquí. Ya saben, ¿no? Lo arrastran y lo sueltan ahí mismo, en la mitad de la pantalla. Ahora sí. Tenemos nuevamente editar, 10 segundos, listo, ahí está. Entonces voy a darle barra espaciadora. Ahí está. Y automáticamente ven que aquí está contando el porcentaje hacia abajo. Ahora voy a abrir aquí y voy a cerrar esto. Y fíjense que el Proteus está grabando todas las acciones que realicé. Y aquí está ahora la carga y descarga del condensador. A ver, vamos a darle a maximizar. Aquí grabo cuál fue el comportamiento del circuito durante el tiempo que realicé acciones. Entonces, fíjense, los primeros 5 segundos, el switch de la izquierda, o sea, este, estaba activo y por lo tanto el condensador empezó a cargarse. Luego llegó a sus 5 voltios, se mantuvo activo a 5 voltios y luego en el segundo 6.20, entonces yo quité este señor que lo tenía presionado, lo quité y ahora activé el siguiente switch. Y por lo tanto, empezó a descargarse el condensador. ¿Bien? Entonces aquí pueden hacer una gráfica en tiempo real en base a sus propios procesos del circuito. ¿Bien? Este módulo gráfico resulta muy útil trabajarlo, utilizarlo cuando van a, digamos, a optimizar el diseño de un circuito electrónico que ustedes estén diseñando o observar con más precisión pues, el comportamiento general del circuito. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, esa es la primera parte de la actividad, ¿ok? No con la interactiva, sino con la parte analógica, que ya lo vieron, y pues tienen que hacerme ahí las mediciones de cuánto tiempo se tardó, qué pasa si aumenta la resistencia, qué pasa si baja el capacitor, muy sencillo, ¿ok? Ahora, la segunda parte, o el apartado B de ese ejercicio, bien, esa es la primera actividad. La segunda actividad dentro de este taller es que ustedes, en base a todos los conocimientos que han acumulado hasta ahora durante el curso de esta asignatura de simulación eléctrica, van a seleccionar
un circuito que hayan trabajado en alguna de sus otras materias, o si no, un circuito que a ustedes les parezca interesante, o algún otro circuito que Ya, ustedes ¿cómo, planeen profesor? ¿Se diseñar. puede repetir? ¿Quiere escuchar? A que para la segunda actividad o la segunda parte de este taller, que es la última, bien, van ustedes a seleccionar un circuito de ustedes, ¿ok? Un circuito que sea de su interés. Un circuito que hayan visto, por ejemplo, en alguna materia que estén cursando, ¿sí? Cualquier circuito que ustedes quieran y me lo van a simular en Proteus, ¿bien? Este circuito puede ser, por ejemplo, un semáforo, un contador digital, puede ser un transistor conmutado, un puente H, cualquier otra cosa que se les ocurra que se pueda simular en Proteus, y la idea es que ustedes pues sean capaces de diseñar el circuito y verlo funcionando en este software tan potente. El circuito tiene que ser de ustedes, no puede ser uno que ya hemos visto en esta materia, ¿sí? Sino uno que ustedes hayan visto o se hayan interesado. Les recomiendo por ejemplo, si ya tienen un circuito objetivo, un circuito que hayan seleccionado, busquen en internet, por ejemplo, si dicen, no sé, 555 como temporizador, entonces busquen en internet 555 como temporizador en Proteus, y allí seguramente va a haber alguna persona que ha desarrollado más o menos ese circuito y se pueden guiar más o menos para realizarlo y enviarme la simulación funcional. Bien, entonces, la selección del circuito es a criterio de ustedes, ¿sí? Lo único es que, como les digo, no la hayamos visto en la materia, y segundo, que al menos utilice 3 componentes para simular en Proteus, ¿sí? O sea, no me van a poner simplemente una resistencia a tierra, ¿ok? Necesito que sea un circuito ahí más o menos interesante para que ustedes pues utilicen distintas herramientas, ¿sí? Si es necesario, entonces coloquen osciloscopios, coloquen voltímetros, amperímetros, o inclusive módulos gráficos, cualquier cosa que ustedes vean que sea útil para explicar, observar y entender mejor el funcionamiento del circuito que ustedes hayan seleccionado. ¿Sí se entendió?